Continuando con la semana del Eternauta, hoy vamos a estar repasando todos sus cómics en orden cronológico. Arrancando con la obra original, publicada originalmente entre los años de 1957 y 1959 en la revista Hora Cero Semanal, la cual tuvo guiones de Westergel y dibujos de Solano López, y que también contó con un capítulo extra o capítulo perdido, como se suele llamar, publicado en la Hora Cero especial de 1958, el cual también cuenta con un video en este canal, así que si tienen ganas vayan y vean de qué se trata. A esto le siguió en el año de 1969 una remake, en este caso con guiones de Westergel, pero en asociación con el dibujante Alberto Breccia, quien, como pueden apreciar en las imágenes que les voy pasando, tuvo un toque bastante más experimental. Este cómic es básicamente una remake de la primera, pero acentuando mucho el discurso político de izquierda de Westergel, la cual fue publicada originalmente en la revista Gente, la cual es una revista de espectáculo y chimentos, y que lamentablemente fue cancelada debido a las múltiples quejas de los lectores, quienes no se sentían cómodos con el tipo de idea que bajaba la revista. Dicho sea de paso, los últimos dos números fueron recién estrenados en la versión compilada de esta historia. Y de acá tendríamos que ir pasando ya al año de 1983, momento que se vuelve a reunir la dupla original de Westergel y Solano López y continúan la historia desde el punto donde quedó la primera parte. En este caso, mostrándonos cómo Juan Salvo y Germán, el autor, una autoinserción del propio Westergel, viajan a un mundo posapocalíptico arrasado por la guerra nuclear, donde se enfrentan a los hechos, quienes fueron las entidades extraterrestres detrás de la invasión en primer lugar. Este cómic lamentablemente encierra una historia muy triste, y es que los guiones fueron llegando a Solano López en forma de cartas y sobres, ya que Westergel estaba en la clandestinidad debido a la dictadura cívico-militar que azotaba a la Argentina en esos años. De hecho, Westergel y sus 4 hijas forman parte de los más de 30.000 desaparecidos por los militares. De esta manera terminaríamos con el último guión de Westergel, pasando al año de 1983, donde la revista Scorpio de Italia impulsa una tercera parte de la que Solano López inicialmente formaría parte, los dibujos, pero que se terminaría bajando y caería en parte de Alberto Ongano, Oswald, Mario Morhaime y Carlos Melia. Acá retomamos la historia desde el punto donde quedó la parte 2 y tendríamos más viajes de Juan Salvo a lo largo y a lo ancho del multiverso, visitando otra realidad azotada por fuerzas extraterrestres. En este caso tenemos una historia simple, sin ningún tipo de lectura, sin ningún tipo de contenido. Y acá se terminaría el Eternauta por varios años, hasta que a finales de la década de los 90 se iniciaría lo que se conoce como la trilogía del universo Eternauta, siendo la primera El Mundo Arrepentido, de Pablo Maistegui, conocido como Paul, y dibujado por Solano López, la cual contaría con otra de las historias de Juan Salvo viajando por el multiverso. A esta le seguiría El Odio Cósmico, de Pablo Muñoz, Ricardo Barreiro, Walter Taborda y Gabriel Rearte, la cual se publicó en forma de 3 cómics y quedó inconclusa. En este caso, Juan Salvo sería un loco encerrado en un manicomio que intentaría frenar una invasión similar a la de la obra original en el Buenos Aires de finales de los años 90. Desde ya esta historia quedó inconclusa, y ahí pasaríamos a El Perro Llamador, que encierra una historia bastante interesante, y es que originalmente parte de un guión que Solano López le encargó al guionista Sergio Kern en el año 82, y del cual solamente había 8 páginas. Esta sería continuada en el año del 2010 por diferentes autores por capítulo, entre los que se incluyen Salvador Sáenz, Cristian Maela y Enrique Santana. Y también tendríamos más historias de Juan Salvo por el multiverso. Y ahora sí, ya entrados en el nuevo milenio, tendríamos otra trilogía más, la cual se ve interrumpida por un especial también, que sería la de El Regreso, compuesto por la miniserie El Regreso que ven en pantalla, escrita por Pablo Maistegui, a quien ya escuchamos en una de las partes anteriores, y con dibujos del mismísimo Solano López, como se puede ver.
A esta la seguiría La búsqueda de Elena, del año 2006, con la misma dupla creativa. Y en el medio tendríamos un especial, el cual ya hemos visto en otro video del canal, que es El Atajo, del año 2007, cuando se cumplían 30 años del Eternauta, no, 50 años del Eternauta y 30 años de la desaparición de Westergeld, y que tenía como sentido también promocionar a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Si les interesa, hay video de eso, así que pueden ir, y de hecho lo estamos leyendo página por página por si no lo pudieron encontrar, ya que ese cómic se repartió originalmente en ese contexto y después no se volvió a publicar más. Bueno, concretamente, retomando a esta trilogía del regreso, que ya dijimos tuvo su primera parte en el 2003, tuvo su segunda parte en el 2006 con La búsqueda de Elena, culminando finalmente en el año de 2010 con El fin del mundo, que es una miniserie de 3 partes. Y bueno, hasta ahora esto sería todo lo que compone los cómics del Eternauta. Esta última trilogía trataría de un mundo dominado por los manos y los sellos, donde la gente vive engañada y no recuerda nada de los sucesos originales. Desde ya no toma en cuenta ninguna de las secuelas anteriores, quedando entonces todo dividido como en una especie de 3 trilogías. Repasando, tenemos la primera trilogía con el Eternauta parte 1, parte 2, parte 3. Tenemos trilogía Universo Eternauta, que no tienen conexión entre sí. De El mundo arrepentido, Odio cósmico y El perro llamador. Y finalmente tenemos esta última trilogía, la cual al día de hoy se consideraría como la, no sé, la secuela oficial, aunque también está sacando de canonicidad el Eternauta 2, que es de Westergeld. Es raro, es polémico. Aparte, el Eternauta 2 por lo general no es un cómic que haya gustado mucho, ya que se alejaba demasiado del concepto original. De hecho, un problema que tiene el Eternauta como saga y que podemos analizar ahora mismo es que lo más interesante y lo más jugoso es justamente todo el tema de la invasión en un ambiente urbano y conocido. Y él, ya marcándolo desde el prólogo y en el epílogo, la única forma de continuar la historia es por medio de la vertiente cósmica y con elementos ya de ciencia ficción blanda. Que es de hecho de donde parten el resto de las historias, y ya ahí es como que hay una pérdida de interés. De hecho, de todas estas secuelas, la única que se mantiene dentro del canon de lo más interesante es El Atajo, la del 2007 que leímos en el canal, que muestra como una historia perdida, entre comillas, porque obviamente está hecha después, sería como una intercuela, entonces más que una historia perdida, donde vemos al grupo de Juan, Favali y amigos haciendo una parada como que no se llega a mostrar en la historia original, pero en el contexto bélico y sin superpoderes y nada, porque al final del Eternauta 1, Juan Salvo recibe como una especie de poderes cósmicos, multiversales y la mano en coche, que encima en cada historia van como interpretando distinto y expandiéndolos, y lo van alejando cada vez más de la historia, del concepto que tiene el Eternauta, que es el héroe colectivo. O sea, que no hay un superhéroe como en los cómics norteamericanos, sino que es el grupo el que hace la diferencia. En cambio, a partir de ese punto, se empieza a hacer más en el foco de él, y él como que es un mutante, usan el término mutante literalmente. Es un superhombre y tiene poderes telequinéticos y esto y lo otro, y es como que ya se desvirtúa y se acerca más a un estándar de lo que ha impulsado a Estados Unidos en la industria del cómic. Y es como que ya pierde sentido, pierde gracia y pierde identidad sobre todo. Así que bueno, sí, creo que dentro de todo la que podría llegar a ser la secuela más digna sería esta última trilogía, que vuelve un poco a llevar la historia a un rumbo más urbano y más enfocado en los diferentes personajes y no tanto en este Juan Salvo viajero. Pero bueno, me gustaría ahora saber qué piensan ustedes, cuántos de estos cómics han leído. Me imagino que no todos, porque algunos están desaparecidos en acción. Algunos son muy difíciles de encontrar, de hecho ni les pude mostrar imágenes para que tengan referencia en algunos de los casos, sobre todo los de la segunda trilogía, que son los menos apreciados, digamos, sobre todo porque son los que menos intervención de alguno de los dos miembros de la primera dupla tuvieron, en este caso, bueno, Solano López, que estaba con vida en esa época. Pero me gustaría saber qué opinan, seguramente tienen algo más para expandir esto, para que la gente que vaya llegando al video pueda pararse a leer los comentarios y tenga un poquito más de información. Como siempre, al igual que el Eternauta, esto es un esfuerzo colectivo como comunidad. Bueno, ya saben, si les gustó el video, les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas. Aparte porque tenés todo el resto de los videos de la semana del Eternauta para ver, con un montón de contenido, no solo de cómics, sino también de producciones audiovisuales, como obviamente la serie de Netflix, pero también tenemos un corto,
con actores reales, un corto animado. La verdad que es muy buen material y le puse muchas ganas, así que ojalá lo disfruten. Hasta la próxima.